todas las personas que lo van a estar referido. Nos llena de alegría contar con su participación en este encuentro tan especial. Mi nombre es Florencia Costa, lidero lo que es el área de sustentabilidad de la FinTech de la Anónima, y el día de hoy voy a estar acompañada de Fer de Traza, en esta serie de encuentros que surge de la unión de 4 empresas B certificadas con la intención muy significativa que es celebrar lo que nosotros mismos denominamos el mes de la educación financiera. Las 4 empresas tienen un propósito en común, que es incentivar a que cada vez más personas tengan acceso a lo que es la educación financiera, porque creemos firmemente que este es el camino hacia la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. El día de hoy contamos con la presencia de Leonel Falvela y Patricia Gatti. Leo es responsable de control de gestión en la Anónima FinTech, es contador público y licenciado en administración de la UBA, y Pato es directora del Grupo Financiero Regional Banca Ética Latinoamericana, Oficinas Río de la Plata, Argentina-Uruguay, y desde 2017 es miembro del grupo fundador Banca Ética Latinoamericana y actual integrante del Comité Ejecutivo para el Río de la Plata. Nos resulta importante destacar que este no es un espacio de asesoramiento, sino que es un espacio para que cada uno conozca, cada uno y cada una conozca las diferentes alternativas. Así que sin más, Pato, Leo, todo suyo. Bueno, buenos días, gracias a todos por haberse notado. Bienvenidos. Espero poder aportarles algún conocimiento útil en lo que se refiere a instrumentos de inversión y, bueno, que puedan aplicarlo en el día a día. Antes de empezar a hablar específicamente de instrumentos de inversión propiamente dichos, quería mencionar un poquito el contexto en el que estamos. Seguramente habrán escuchado muchas veces la palabra inflación e incertidumbre, demasiadas veces, sobre todo en estas últimas semanas. Y bueno, es la realidad, es lo que nos toca vivir, es el contexto en el que estamos actualmente. Hay una frase que dice, lo incierto a veces es peor que lo malo, ¿no? Lo incierto es peor que lo malo. Lo malo lo conocemos, nos podemos acostumbrar, eh, nos podemos habituar a eso. Lo malo, lo incierto en cambio es desconocido, nos paraliza. Entonces, ante esta situación, tenemos que generar herramientas de alguna manera que nos permitan disminuir los efectos negativos de una crisis. Por otro lado, también tenemos el peso, nuestra moneda, hoy en día pierde poder adquisitivo, pierde valor de compra, día a día, cada vez más rápido. Nuestro ingreso es en pesos generalmente. Y con lo que podemos comprar con nuestro sueldo, por ejemplo, a principio de mes, eh, podemos comprar X cantidad de cosas, a fin de mes vamos a poder comprar menos cantidad de cosas con ese mismo ingreso. Entonces, en esta realidad es fundamental, es necesario ahorrar e invertir. ¿Qué es el ahorro y qué es la inversión? Bueno, ahorrar es la postergación del consumo, ¿no? Nosotros postergamos nuestro consumo para un periodo posterior, tenemos nuestro ingreso, reservamos una parte y lo guardamos para un consumo por ahí más importante en un periodo futuro, por ejemplo, una casa, un auto, un viaje, eh, básicamente, o bien para tener un respaldo, un colchón financiero, ¿no? Algo que nos permita de alguna manera respaldarnos en un momento de incertidumbre, una situación extraordinaria, una situación incierta o una emergencia. Que está bien hacerlo en este momento, ¿no? En este contexto de incertidumbre, para de alguna manera pasar la tormenta. Pero en el largo plazo, ¿no? Cuando hablamos a largo plazo, 3, 4, 5 años, en Argentina es una eternidad ese tiempo, pero el ahorro inmovilizado, guardado abajo del colchón, también se va desvalorizando con el tiempo, ¿no? También va perdiendo valor. Por más que esté en dólares o en una moneda estable, también pierde valor. Entonces tenemos que buscar transformar ese ahorro en inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es la inversión? La inversión básicamente es transformar ese ahorro en bienes productivos, bienes que te permitan adquirir otros bienes que aumenten su valor en el tiempo, ¿no? O bien generar ingresos, generar rendimientos con esos bienes. Los argentinos tradicionalmente hacemos dos cosas, ¿no? Compramos dólares o hacemos un plazo fijo. Es las inversiones tradicionales que hacemos los argentinos. Eh, Está bien en el corto plazo, es para cubrirnos, salir del riesgo argentino, salir del peso, salir de la inflación, pero cuando hablamos de comprar dólares, no es una inversión, sino que es cambiar de moneda, es una forma de ahorro, es cambiar de una moneda a otra, una moneda más estable, más dura. Pero Estados Unidos también tiene inflación, mucho menos que nosotros, obviamente,
Y el dólar también se va desvalorizando a lo largo del tiempo, ¿no? También va perdiendo ese poder de compra, ese poder adquisitivo. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que buscar otra alternativa. Por otro lado, también el plazo fijo. Los plazos fijos también es una forma de invertir nuestros pesos, nos da un rendimiento, nos da una tasa, nos da un ingreso en un determinado periodo de tiempo. Pero cuando lo comparamos por ahí con la inflación, la tasa del plazo fijo a veces está por debajo de la tasa de inflación. Entonces, muchas veces el plazo fijo pierde contra la inflación. Entonces, en el largo plazo tenemos que pensar en herramientas superadoras que nos permitan, de alguna manera, superar los efectos o los efectos negativos de la inflación y generar rendimientos genuinos, ¿no? A largo plazo. Cuando hablamos de inversión también hablamos de riesgo, ¿no? Toda inversión tiene un riesgo asociado. Tenemos que también pensar en nuestro perfil de inversión, si somos más conservadores en nuestro dinero, si somos más propensos a aceptar determinados riesgos. Eh, Fundamentalmente pensar con qué nos sentimos cómodos, cuál es el horizonte de tiempo por el que vamos a invertir, cuánto queremos ganar, cuál es nuestro objetivo con la inversión y cuánto, sobre todo, cuánto estamos dispuestos a perder, porque muchas veces las inversiones podemos llegar a perder en determinados casos. Cuando hablamos de riesgo también está asociado el concepto de rendimiento. Toda inversión, cuando hablamos, ¿qué es una inversión riesgosa? Una inversión riesgosa es que tiene alta volatilidad, o sea, tiene variaciones en su precio. Un activo es riesgoso cuando es impredecible, ¿no? Tiene mucha variación su precio. Si yo invierto en algo riesgoso, impredecible, obviamente voy a esperar mayor recompensa, ¿no? Es lógico, es algo razonable. Entonces, por regla general, podemos decir que cuanto mayor es el riesgo de una inversión, mayor va a ser el rendimiento que voy a esperar por esa inversión. Y al revés, cuando un activo es menos riesgoso, es más estable en el tiempo, es más predecible, el rendimiento esperado también va a ser menor. Por otro lado, bueno, podemos reducir ese riesgo diversificando, ¿no? Diversificando es una forma de reducir el riesgo, invirtiendo en distintos activos para reducir el riesgo global. Bueno, hasta acá entonces hablamos un poco de lo que es ahorro, lo que es inversión, lo que es riesgo, rendimiento, volatilidad y un poco del contexto económico en el que estamos. Entonces, bueno, ¿dónde ponemos la plata? ¿Qué instrumentos de inversiones utilizamos o dónde podemos generar estos rendimientos? Como una primera herramienta, podemos mencionar que es algo fácil, para mí es bastante sencillo, no requiere muchos conocimientos, son los fondos comunes de inversión. Un fondo común de inversión básicamente es un instrumento por el cual un grupo de personas, ¿no? Con un mismo perfil de inversión, básicamente un mismo objetivo de inversión, aporta su dinero para que el canal lo administre e invierte en distintos activos. En este caso, vos delegás la responsabilidad de invertir en un profesional que lo invierte por vos y en forma diversificada. Hay fondos comunes de inversión innumerables, en dólares, en pesos podés invertir, y en distintos instrumentos, con distintos tipos de rendimiento y distintos perfiles, de renta fija, en acciones, mixtos, renta variable. Los más conocidos son lo que se llaman los primeros, los fondos de liquidez o money market, que se llaman, los más conocidos Mercado Pago, por ejemplo, o Ualá, que nos permiten de alguna manera tener un rendimiento de nuestro dinero en el muy corto plazo. O sea, ese dinero que vamos a necesitar en el muy corto plazo, 10, 15 días, por ejemplo, cobramos nuestro sueldo y sabemos que en 10, 15 días tenemos que pagar la tarjeta de crédito, el alquiler, las expensas. Bueno, en vez de dejar quieto ese dinero en la cuenta esos 15 días, lo ponemos a rendir. Obviamente el rendimiento es menor que la inflación en este caso, pero bueno, es una opción para tener un rendimiento en pocos días. A diferencia del plazo fijo, te lo inmoviliza 30 días, ¿no? Es como para mencionar como una primera herramienta. Después, los instrumentos de inversión los podemos clasificar en dos grandes grupos, de renta fija y de renta variable. Los instrumentos de renta fija, básicamente, podemos decir que son aquellos donde nosotros ya conocemos el rendimiento de la inversión, conocemos el periodo de tiempo por el que vamos a estar invirtiendo. El ejemplo típico, bueno, son los bonos, las obligaciones negociables y el plazo fijo. El plazo fijo es un instrumento de renta fija, ya que conocemos todas las condiciones están preestablecidas, el tiempo, el rendimiento, cuánto vamos a recibir. Al conocer las condiciones, obviamente, el riesgo es más bajo y el potencial de rendimiento, el rendimiento esperado también va a ser un poco más bajo. A diferencia de la renta variable, son instrumentos donde nosotros no conocemos el rendimiento que vamos a obtener, es incierto, y tampoco tiene un periodo, un plazo de finalización. Al ser inciertas las condiciones, obviamente el riesgo es un poco más alto y el rendimiento esperado también se espera que sea mayor.
Bueno, como dijimos, renta fija son esos donde nosotros conocemos ya las condiciones, están preestablecidas, como habíamos dicho. Por lo general, cobramos intereses o rendimientos periódicos, también preestablecidos. El ejemplo típico, bueno, los bonos, las obligaciones negociables y el plazo fijo. El plazo fijo, bueno, no vamos a explicarlo, ya conocemos, sabemos de qué se trata. Vamos a empezar con bonos, que es un instrumento de renta fija. Básicamente es un instrumento de deuda emitido por el Estado, es decir, es deuda pública, lo emite el Estado para financiarse, y a cambio de eso se obliga a devolver ese capital en un determinado periodo de tiempo, más un rendimiento, más un interés. Yo como inversor entonces compro ese bono, invierto, y en un periodo de tiempo voy a obtener la devolución de esa inversión más un rendimiento, más un interés. Podemos decir que los bonos hoy en día tienen una utilización más masiva, si querés. No sé si alguna vez habrán comprado dólar MEP o dólar bolsa. Cuando compramos dólar MEP, no estamos comprando directamente dólares, estamos comprando en forma indirecta bonos. Estos bonos son duales, están nominados en pesos y en dólares, y es como un triángulo, ¿no? Nosotros con pesos compramos estos bonos y estos bonos después los vendemos por dólares y se depositan en nuestra caja de ahorro en dólares. Es una forma más masiva de utilización de los bonos hoy en día. A partir de las restricciones cambiarias, esta práctica se empezó a utilizar más frecuentemente y hoy en día en brokers de bolsa o en bancos podemos utilizarlo en un solo botón y adquirirlos directamente. Otro ejemplo, bueno, de renta fija son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son como los bonos, es una deuda, pero en vez de ser emitida por el Estado, son emitidas por empresas privadas, son bonos corporativos. También las empresas necesitan financiamiento, entonces emiten esta deuda, los inversores adquieren la obligación negociable y también obtienen, después de un periodo de tiempo, la devolución del capital más un rendimiento o interés. La ventaja de obligaciones negociables, que hoy se pueden adquirir, por ejemplo, también en brokers de bolsa, es que indirectamente podemos dolarizarnos. O sea, las obligaciones negociables las podemos comprar en pesos o en dólares también, pero si las compramos en pesos, el rendimiento que nos pagan periódicamente lo vamos a obtener en dólares. Y la devolución del capital también es en dólares. Hoy podemos invertir en empresas bastante sólidas, conocidas en Argentina. El rendimiento más o menos está entre un 5 y un 10% anual en dólares. Y la verdad es una buena alternativa para tener con bajo riesgo como inversión de renta fija. Pasando ahora, bueno, a renta variable, como dijimos, bueno, son aquellos instrumentos donde no conocemos el rendimiento, es incierto, no está garantizada, podemos incluso tener pérdidas. El ejemplo típico son las acciones. Son instrumentos, o sea, un poco más riesgosos al ser las condiciones inciertas, pero también tienen una potencialidad de rendimiento mayor, ¿no? Como dijimos, bueno, el ejemplo típico son las acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es básicamente un, un activo por el cual vos adquirís una porción muy pequeña del patrimonio o del capital de una empresa. ¿No? Vos te convertís en el dueño de una empresa en una porción muy pequeña en proporción a las acciones que hayas adquirido. También adquirís ciertos derechos cuando compras acciones, ¿no? Por ejemplo, el cobro de dividendos. Las empresas distribuyen sus ganancias en forma de dividendos y bueno, vos vas a cobrar dividendos en proporción a las acciones que hayas adquirido. Hoy en día, bueno, en el mercado argentino también se pueden comprar acciones por brokers de bolsa. Ya las acciones, al ser renta variable, son un poco más riesgosas, tienen mayor riesgo asociado. Si eso le sumás que están en pesos y encima del contexto argentino, podemos decir que es un activo más riesgoso, más volátil. Pero bueno, la idea básicamente al no tener un rendimiento fijo, al no tener ingresos periódicos, la ganancia va a ser entre el momento del precio de venta menos el precio de compra, ¿no? El momento en el que lo adquirís contra el momento en que lo vendés. Siempre el objetivo, obviamente, en este caso es comprar acciones baratas cuando están bajando su valor y venderlas en un momento cuando están subiendo, ¿no? Otro instrumento de renta variable son los CDRs, que es muy interesante, la verdad que tiene mucha demanda hoy en el mercado argentino como renta variable. Básicamente, CDR es certificado de depósito argentino. Es un instrumento vos por el cual con pesos podés comprar también en un broker un certificado que básicamente representa una acción que cotiza en el exterior. O sea, yo con pesos estoy comprando indirectamente una acción que está en el extranjero, o sea, saliendo del riesgo argentino. Y al estar en el extranjero, los CDR van a estar atados al contado con liquidación, que es un tipo de dólar. Al contado con liquidación o CCL. Entonces,
siempre que aumente el dólar, van a aumentar en pesos los CDRs. También, por otro lado, el precio del CDR va a estar atado al valor de la acción. Por ejemplo, yo compro Coca-Cola, eh, el valor del CDR también va a aumentar si sube la acción de Coca-Cola. La verdad que las ventajas que tiene son bastantes, o sea, yo con pesos estoy adquiriendo un instrumento que me cubre contra la devaluación del peso, me permite dolarizarme de manera indirecta, adquirir empresas de primer nivel que están fuera del riesgo argentino, en el extranjero, puedo adquirir empresas como Coca-Cola, Google, Apple, y en montos muy pequeños, saliendo del riesgo argentino. Y una alternativa a los CDR también, podemos hablar de, esto es un gráfico que muestra la evolución histórica de una acción de Apple, ¿no? Concretamente, a lo largo de su historia. Vemos cómo fue evolucionando y creciendo el precio. Y si hacemos un ejercicio, por ejemplo, nos imaginamos cuánto cuesta un iPhone hoy en día, ponerle $700, y vamos al 2007, supongamos, y en vez de comprar un iPhone, postergamos el consumo y compramos acciones de Apple, eh, al día de hoy hubiéramos multiplicado por 50 nuestra inversión. Literalmente, hubiéramos multiplicado por 50 nuestra inversión. Eso es para tener una noción de la potencialidad de crecimiento que tiene la renta variable eh, y este tipo de instrumentos en el largo plazo, ¿no? Una alternativa, bueno, a los CDR también son los ETFs. Los ETFs son CDRs de ETF, se adquieren de la misma manera en pesos, pero en este caso se busca replicar el rendimiento de índices. Es decir, es exactamente lo mismo, con pesos es un CDR, pero en vez de comprar una empresa puntual como Coca-Cola, estamos comprando un conjunto de empresas, un índice, una canasta de empresas, y de esta manera estamos diversificando en un solo activo el riesgo. O sea, estamos comprando con un solo activo, diversificando en varias empresas, ¿no? El más conocido es el SP 500 o S&P 500, que replica el rendimiento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. También existen índices de distintos sectores, del sector energético, financiero, tecnológico, como por ejemplo el Nasdaq 100, que es un índice que replica las 100 empresas más importantes de Estados Unidos, tecnológicas, Google, Apple, Microsoft, Tesla, ¿no? Y bueno, es una herramienta que tiene los mismos beneficios y ventajas de los CDRs, exactamente igual, pero diversificando en varias empresas. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre el rendimiento del SP 500 en pesos comparado con la inflación y el plazo fijo, ¿no? Como vemos, en general, si hacemos un promedio a lo largo de los años, el SP 500 gana siempre. Al ser renta variable, obviamente, no es fijo el rendimiento, puede subir o bajar, puede estar por encima o por debajo de estos instrumentos. Pero si hacemos un promedio a lo largo de los años, el SP 500 tuvo un rendimiento de entre el 9 y 10% anual en dólares en los últimos años, lo que supera la inflación de Estados Unidos y lo hace un buen instrumento como para invertir y salir del riesgo argentino. Bueno, y finalmente, como para mencionarlo, quería hablarles de criptomonedas, que es una alternativa también de inversión, mucho más volátil, mucho más riesgoso. Básicamente, bueno, las criptomonedas eh, son básicamente monedas virtuales que uno puede adquirir, igual que las acciones, esperando comprarlas a un precio barato, esperando que su precio suba, pero son mucho más volátiles, mucho más riesgosas. Hay criptomonedas que aparecen un día y desaparecen a la semana, que pueden subir a $1000 y bajar a cero. Es un mercado que está mucho menos regulado. Las criptomonedas más conocidas, más tradicionales, si se quiere, con más capitalización de mercado hoy en día, son Bitcoin y Ethereum, que tienen precios variables. Como alternativa a esto tenemos también las stablecoins, que son criptomonedas estables, ¿no? Que tienen todas las mismas ventajas como medio criptográfico, como instrumento de medio de pago digital, pero la ventaja que tiene es que no son volátiles, no tienen variación en su precio, están atadas al valor del dólar. Y bueno, por último podemos ver un gráfico de Bitcoin, ¿no? La evolución en el precio de Bitcoin en toda su historia. Por ejemplo, en el 2013, 10 años atrás, no hace mucho, el valor de un Bitcoin era de $100, ¿no? Hoy por hoy el valor del Bitcoin es de $30.000. O sea, multiplicó por 300 el valor de la inversión.
Obviamente es mucho más volátil y cambiante, tiene mucho más picos que, por ejemplo, la acción de Apple, que la creciente. En este caso, por ejemplo, en 2021, cuando llegó su pico de 65.000, si hubieras centrado en ese momento, hoy tendrías la mitad de tu inversión, ¿no? Pero bueno, es una alternativa a tener en cuenta, mucho más riesgosa, mucho más volátil, pero sumamente interesante, ¿no? Bueno, y hasta acá instrumentos de inversión. Espero que les haya interesado, espero que se animen a invertir en alguno de estos instrumentos y que les sea útil, ¿no? Hasta acá entonces, bueno, le cedo la palabra a Patricia, que va a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Una alegría poder compartir este ratito para meternos en otro tema muy interesante con lo que vienen trabajando en cada uno de los encuentros y vamos a quizás inaugurar en este espacio de conversación por lo menos dos aspectos. Uno que tiene que ver con cuestiones estrictamente funcionales y otro que tiene más que ver con cuestiones fundacionales. Banca Ética Latinoamericana, cuando hablamos de que financiamos un futuro sostenible, estamos hablando de las inversiones de impacto. Y si me ayudas, Leo, pasando en la próxima, nos invito a hacernos una pregunta que es, ¿qué son las inversiones de impacto? ¿Qué es esto de la inversión de impacto? Probablemente en este ecosistema, con una mirada y un enfoque B, algunos ya estamos un poco familiarizados con que no es la misma forma de hacer negocios la que no cuida el impacto que genera, la que sí. En las finanzas también, cuando hablamos de finanzas sostenibles, estamos hablando básicamente de claves para nosotros en lo fundacional de lo que es banca ética, que son mínimamente 5 criterios que les quiero compartir. Y es en principio criterios explícitos de inversión. ¿Qué quiere decir? Que el 100% del financiamiento de lo que se destina dentro de lo que es banca ética tiene que ver con que solamente se financian empresas que generan un impacto. Esto sea ya porque en el core del negocio está planteado así, porque es con ese propósito que nació la empresa, o una empresa convencional que hizo y hace un proceso de transición en incorporar buenas prácticas donde empieza a hacerse preguntas acerca del impacto que genera en la empresa. Después lo que tiene que ver con los incentivos orientados al impacto. En la estructura de compensación, para que haya este equilibrio entre el adentro y el afuera, los equipos no tienen un bono por colocación o una meta de colocación, porque entendemos que eso a veces puede distorsionar lo que es un esquema de premios y castigos y no atender lo que realmente el segmento PYME, que es el que nosotros atendemos. Espera un poquito, Leo, que nos quedamos ahí. Gracias. Lo que el segmento PYME en este caso necesita, que es el financiamiento. Entonces, por eso no hay una meta de colocación o un bono por colocación. Hay una remuneración que es una compensación total. Lo que tiene que ver con la inversión en economía real y un poco en línea con todos los instrumentos que venimos viendo en estos encuentros, que hay posibilidad de inversión y lo que traía Leo en cuanto al tema del riesgo, nosotros la propuesta desde Banca Ética es hacerlo en economía real. ¿Y esto qué quiere decir? Invertir en economía real. Justamente que no hay un margen especulativo en cuanto al nivel de riesgo, sino que quienes invierten en Banca Ética están invirtiendo en aquellas empresas que necesitando un crédito, un financiamiento, para que el financiamiento y ese destino sea para cambiar alguna situación, algo que tiene que ver con el contexto que después vamos a ver, los inversores son inversores de impacto, o sea, acompañan en la economía real lo que en este caso, cuando puede ser un préstamo para capital de trabajo, puede ser para compra de maquinarias, puede ser para cualquiera de los requisitos que tiene como criterios de elegibilidad, quienes invierten en estas empresas van a estar invirtiendo en economía real, no en economía especulativa, y eso es un aspecto diferencial. Lo que es la transparencia total, que también tiene que ver con que hay dentro de nuestro proceso de conversación con el ecosistema de inversores de impacto, asambleas que se hacen 3 veces al año, donde se les informa acerca de cuál es el destino de ese dinero y lo pueden ver, y en términos de trazabilidad pueden ver en dónde están invirtiendo y qué impacto está generando esa inversión. Y por último, un tema de gobernanza. Esto tiene que ver un poco más con una estructura jurídica, que es algo bastante novedoso, si se quiere, dentro de la conversación de lo que es una parte que es la fundación, que cuida por los valores, justamente para que nunca cambien independientemente de los accionistas, y un grupo financiero que es el brazo ejecutor, como para que se pueda justamente aterrizar, implementar la estrategia que está definida. Esto como en rápido, si querés ahora sí leo en la próxima.
es lo que hizo posible que hoy estemos como Banca Ética Latinoamericana, inicialmente en Pacífico Sur, en Chile, que nació como una plataforma de crowdlending, donde a medida que fue creciendo necesitó articular con un fondo, justamente para que los tickets de financiamiento fueran más grandes y de más largo plazo. Desde el 2021, aún en el contexto de pandemia, en Río de la Plata, Argentina, Uruguay, o sea que esto está pasando en la Argentina desde hace 2 años, ya hay un ecosistema de empresas financiadas que después les voy a compartir, y de inversores de impacto que ya hacen posible que esto suceda. Y la oficina de Atlántico, que para nosotros es la de Brasil, no nos gusta hablar tanto de países, sino más bien de regiones, y estamos en camino a lo que es México y Colombia como próximas justamente aperturas de oficina, que acá es importante, no es que se abran oficinas como si fuesen franquicias, sino que desde los fundamentos de banca ética a priori tiene que haber una necesidad en esa comunidad, en ese país, donde realmente se pueda empezar a trabajar para que una oficina de banca ética esté en ese caso dando la prestación. Y en la próxima, los invito ahí a que nos hagamos una pregunta, y es todo lo que tiene que ver con banca ética. Quizás ustedes escucharon hablar en algunas conferencias, Joan Melé. Joan Melé estuvo en nuestro país, que vino desde antes del 2007 y después empezó a trabajar en lo que era poder hablar de banca ética latinoamericana. Joan Melé estuvo formando parte del board del grupo directivo de Triodos Bank, que es un banco regulado que empezó en Holanda y hoy hay en Europa más de 77 bancos regulados con estos criterios de inversión, donde solo se invierte en aquellas empresas que generan un impacto. Y en esa conversación Joan trae una imagen muy interesante para que todos nos podamos de alguna manera interpelar en a quién sirve mi dinero. Cuando uno está hablando, justamente como venimos hablando en la mañana de hoy, del uso consciente del dinero, uno antes de hacer una inversión o antes de poder destinar algunos ahorros, entender y hacernos la pregunta de si generamos un contexto, si somos conscientes de que nosotros mismos generamos un contexto, y ahí tomar la decisión si queremos ser generadores de un contexto determinado o ser parte del texto. Cuando digo ser parte del texto, quiere decir quedar un poco tomados, cooptados por lo que el contexto nos plantea. Y creo que estuvimos en los últimos días con un ejemplo bien concreto que tenía que ver con antes o después del domingo. Y esto genera contexto, no solamente porque en este caso haya sido un año de elecciones, sino también a las personas nos predisponía a decir qué hacemos, invierto, no invierto, cuándo lo hago, antes, después, en qué, en dólar. Antes traía Leo que tenemos una tendencia natural como argentinos en invertir o en dólares o en plazo fijo. Bueno, sepamos que para cuando nosotros nos hacemos las preguntas si queremos generar un contexto diferente, la inversión de impacto es una alternativa y hace sentido pensar en cuál es el uso consciente de ese dinero, dónde lo voy a invertir, qué es lo que estoy generando en esa inversión y qué es lo que estoy de alguna manera contribuyendo a transformar. Entonces, solo quizás no traigo respuestas, pero sí traigo algunas preguntas para que también un poco nos las llevemos y cada uno la pueda repensar, de que el dinero no tiene solo que ver con una cuestión meramente transaccional, sino que tiene también que ver con hacernos la pregunta qué es lo que estamos transformando cuando estamos haciendo una inversión o dónde queremos nosotros desde ahí ser partícipes activos para que eso genere un contexto diferente. Y en la próxima, les queríamos compartir también que desde Banca Ética tenemos 3 grandes áreas de inversión. Y esta es un poco la hipótesis de trabajo. Bueno, ¿en qué? Ok, vamos a invertir con impacto, pero ¿en qué? Y acá, dentro de las 3 grandes áreas de inversión, no es que sean 3 porque haga sentido con lo que es el triple impacto, sino tiene que ver con una cosmovisión de la dignidad humana. ¿Y por qué en este sentido tiene que ver con poner al hombre en el centro? Porque cuando hablamos de una de las áreas de inversión, esta que está en rosa, que dice educación y cultura, hablamos del mundo de las ideas, de la relación del hombre con el mundo de las ideas, con la transformación, con lo que es la cultura, lo que transforma justamente la cultura dentro de lo que es educación de calidad, industrias creativas, turismo sostenible. Es el hombre en relación justamente con ese tipo de conexión. Cuando hablamos de desarrollo e inclusión social, hablamos del hombre en relación con los otros, con los grupos, con la sociabilización, con aquello que tiene que ver, entre otras cosas, con hábitat inclusivo, con inclusión social, con salud y calidad de vida. Y cuando hablamos de naturaleza y medio ambiente, o naturaleza y ambiente, hablamos de la relación del hombre con la tierra.
Ahí se despliega entonces sistemas alimentarios, energías renovables, producción sostenible. Esto que tiene que ver entonces con decir, no tenemos un portfolio de pocas alternativas de inversión. Cada uno de estas 3 grandes áreas de inversión se abre en 9 sectores y se subdivide en más de 150 subsectores, con lo cual hay muchas alternativas de oportunidad de inversión de impacto, como para que nos quede también un poco claro cómo aterriza esta mirada de tipo de inversión. Y en la próxima, si me acompañas, Leo, ahí teníamos ganas de compartirles también que tenemos una plataforma de inversión. Después en el chat vamos a estar compartiendo el acceso para que la puedan navegar, donde ya en Argentina hemos financiado empresas que tienen que ver con sistemas alimentarios en lo que hace a ganadería regenerativa, asumiendo que es un sector al que tenemos justamente que acompañar. Hoy hay disponible justamente empresas para que quienes estén interesados puedan acceder a invertir. El ticket mínimo es de 300.000 pesos. ¿Y cómo opera? Esto opera de la siguiente forma. Cuando uno inicia una inversión, el impacto que va a generar es en la empresa, obviamente, que está necesitando el financiamiento, y va a haber una tasa de referencia que se llama tasa Butler, es una tasa que se publica en Banco Central, más un spread. El spread es aquella estructuración financiera que se hizo a la medida de la empresa que solicitó el financiamiento. Entonces puede ser Butler más 5, Butler más 6, Butler más 3, dependiendo de esa estructuración. Todas las operaciones pasan por un proceso de comité de crédito y tienen garantías, por esto que también estábamos hablando en relación al riesgo. Y todos los meses, cuando es una operación de 12 a 24 meses, que 24 meses es lo máximo que gestionamos de préstamo, va a haber un repago mensual, exceptuando en el tipo de operaciones específicas que son de ganadería regenerativa, que tienen un formato diferente porque el índice con el que operan es diferente a la Butler. Pero para que también tengan una imagen que es algo que puede ser un ticket pequeño de 300.000 hacia arriba, y si vemos más o menos las operaciones que están ahí en pantalla, tenemos operaciones de 4 millones de pesos, de 7 millones de pesos. Importante también destacar, no hacemos financiamiento en moneda en divisa, todo es en moneda local, con lo cual también es una forma de repensar cómo, si estamos en la Argentina pudiendo invertir con impacto y en pesos, bueno, creo que por lo menos de eso se trata también cuando hablamos de generar un contexto local propicio para que estas cosas sucedan dentro de nuestro país. Y en la próxima, sí les quería por lo menos contar qué hemos hecho hasta ahora. Y esta rueda que diversifica estas 3 áreas de inversión, ya en Argentina está expresado en dólares solamente porque a nivel LATAM, cuando compartimos información, es obviamente una forma, digamos, más ágil, pero traducido en moneda local, ya hemos prestado más de 1.103.000 dólares en Argentina, con más de 12 operaciones. Y en ese sentido me parece que también es una buena noticia decir que estamos con mora cero, con lo cual eso habla de que todo en el proceso, en la próxima slide les voy a compartir, que tiene una operación de crédito, es lo suficientemente robusta como para que justamente no haya habido situación de mora. En ese sentido, ahí tenemos 4 pasos de mínima. En principio, cuando un solicitante llega y nos pide un financiamiento, el primer análisis que se hace, la primera evaluación que se hace es de impacto. Si la evaluación de impacto es favorable, recién ahí se pasa a lo que es el análisis comercial y de riesgo. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, se mira el flujo de fondos, la posibilidad de repago, el tipo de garantías, que por ahí tuve posibilidad de ver una preguntita, aprovecho y la me echo ahora. Generalmente es con avales de los accionistas y dependiendo de la operación puede llegar a ser hipoteca o puede llegar a ser eventualmente prenda flotante, que es un tipo de garantía que aplica para ganado cuando hablamos de ganadería regenerativa, es un tipo de garantía específica. Cuando termina esa estructuración, entra un comité de crédito LATAM. ¿Qué quiere decir? Que a nivel LATAM hay personas tanto de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Brasil, con skills y con background justamente de banca convencional, pero con una mirada bastante diferente a lo que es el abordaje de una operación, y ahí se termina de confirmar si esa operación está aprobada o no. Cuando sale aprobada del comité, es ahí que nosotros la subimos a la plataforma, que ahora cuando cierre lo que estoy compartiendo la vemos a vivo, como para que nos quede la imagen bien concreta,
y ahí entonces queda disponible para aquellos inversores que tengan ganas de sumarse a acompañar el financiamiento de cualquiera de las operaciones que está disponible. Y por acá creo que voy cerrando, solamente quedaba una slide más, que era un poco tener la imagen, no para que la veamos en detalle, pero sí por lo menos para que veamos cómo se traduce el impacto de la inversión en las tres grandes áreas. Por ejemplo, en el área de educación, nosotros no le vamos a estar midiendo la huella de carbono a un cliente porque no es nuestro core, pero sí vamos a estar identificando qué impacto se generó con un determinado financiamiento. Si fuera en educación, por ejemplo, esta por supuesto es torta global, no solamente Argentina, esto es todo LATAM. Hubieron 7.020 estudiantes con un beneficio de gratuidad. Bueno, esto quiere decir que justamente financiamos la apertura de una cantidad de aulas dentro de lo que es el sector de educación. En área de desarrollo e inclusión social, cuando ahí se menciona 20.887, quiere decir que el impacto fue en cuanto a las viviendas sociales nuevas, mejoradas, para lo cual fue el destino del financiamiento. O sea, lo que medimos es justamente cuál fue ese impacto en relación al tipo de financiamiento y el para qué, el destino, el para qué se dio. Entonces, hasta acá, si quieren un minutito, comparto pantalla y vemos la plataforma. No sé ahí, si les parece. Gracias, Pato. Mientras buscar la plataforma, te dejamos tomar un poquito de agua también para Dale. ir avanzando. Aprovechen a dejar, ahí hay varias preguntas, Pato ya iba respondiendo algunas. Si quieren, mientras buscamos la plataforma, vamos aprovechando el tiempo. Ahí, perfecto. Ahí ya lo tenés. Sí, Buenísimo, acá dale, tranquilo. básicamente para que lo que compartieron ustedes en el chat sepan que ven que estas operaciones, por ejemplo, Amande, que son leches vegetales, acá dice 0 porque todavía, digamos, no tiene el monto de en cuánto se puede sumar inversores para esta operación. En este caso, BHC, que es reciclado de plástico. Industrias Creativas, una película, así como nosotros hace en mayo, un par de meses, financiamos a Gimolido, que era la productora, con una de las películas que salió en las salas, que era La Sudestada, con Katy Aleman. Acá Sistemas Alimentarios. Y en este caso, esta que ya está financiada, lo corro para acá, aparece como proyecto financiado porque las barras de cereales ya en este caso se cumplió el cupo, entonces está el total al 100% financiado. Básicamente como para que sepan cómo funciona y bueno, quedando por supuesto a disposición para preguntas, consultas y lo que quieran. Bueno, espero haber sido clara. Excelente, bueno. Gracias, Pato, gracias, Leo, a los dos por la explicación. No es difícil, no es fácil hablar sobre estos instrumentos, así que les agradecemos muchísimo todas las explicaciones. Si les parece, vamos ahí a pimponear un ratito con las preguntas y respuestas que nos puedan dar, ¿no? Leo, ¿te parece arrancamos con vos? Dale, perfecto. Buenísimo. Ahí Paulina nos preguntaba qué características o cómo elegir un broker para gestionar este tipo de inversiones que mencionabas. ¿Qué consideras que es lo más importante? Bien, no, hoy en Argentina tenés un montón de brokers de bolsa, es muy sencillo, es muy fácil, hay desde páginas web hasta aplicaciones que vos los podés bajar. Te haces una cuenta, fácil como hacer una red social, como hacerte Instagram o Facebook, te verificás y desde una cuenta bancaria tuya propia, a tu nombre, transferís dinero y podés empezar a comprar estos instrumentos. Es muy sencillo, muy fácil, en pesos y por montos bastante bajos. Si querés te puedo mencionar las más conocidas, Invertir Online, Bull Market o Balance, ¿no? Que son como las más conocidas y las más fáciles de utilizar, más amigables para el usuario. Perfecto. Y después Gastón nos hacía una consulta respecto de las acciones, ¿no? Y nos decía, aparte de las ganancias o pérdidas que pueda tener en el precio de compra-venta, ¿se paga un valor que corresponda según las acciones que tengan al momento de pago de dividendos? Es decir, el tener acciones, ¿genera un pago de dividendos de esa compañía? Eso depende de la empresa. Por lo general hay empresas que sí, que tienen, de acuerdo a los resultados que tenga la empresa, que distribuyen sus ganancias y pagan dividendos. Eso se da en las acciones, fundamentalmente,
y en los CDRs, porque son, digamos, acciones de empresas que cotizan en el exterior. La ventaja de los CDR es que los dividendos te los pagan en dólares y se pueden pagar trimestralmente o semestralmente, depende de la empresa, depende de las condiciones propias de cada una de las empresas donde vos invertís. Bárbaro. Y la anteúltima, pues se nos acaba de agregar una, Nazarena nos pregunta si sabés qué tipo de impuestos se abonan, bienes personales, ganancias. Quizás es más para un contador, pero bueno, capaz que nos puedes agregar algo. Sí, sí, cuando vos invertís y pones un monto considerable, siempre te conviene consultar con un especialista en impuestos, qué impuestos te puede llegar a afectar, en qué montos. Pero lo que te puedo decir es cuando vos invertís, por ejemplo, en acciones o en CDRs, contablemente mientras vos las tenés en cartera, en tu poder y no las vendiste, no se genera ningún resultado, no es ganancia. Recién la ganancia, de cara al impuesto de las ganancias por ahí, se va a producir una vez que las vendés. O sea, mientras que vos las tenés en tu poder en cartera, sube o baja el valor, no pasa nada, no se genera resultado. Recién cuando las vendés, se genera el resultado, la venta, no el ingreso, la ganancia, digamos. Claro, bien. Y una más, y estamos ahí pimponeándote, no paramos. Alice recién nos preguntaba si con respecto a los CDRs, como persona física, desde una cuenta bancaria, ¿qué recomiendas que se deba mirar? Ella dice que hay veces que los gráficos o los indicadores son medios confusos. ¿Algún tip que le puedas decir? No, tenés muchas páginas hoy en día donde vos podés ver, digamos, desde un análisis fundamental, se llama análisis fundamental, ¿no? Cuando analizás una empresa desde el punto de vista de la trayectoria, la solvencia, la liquidez, podés observar, digamos, la misma página de la empresa. Hoy los CDRs podés invertir en empresas de primer nivel y en general se recomienda comprar empresas que vos utilicés día a día, ¿no? Por ejemplo, si vos usás un iPhone, comprarte Apple, si consumís Coca-Cola, si usás distintas, no sé, WhatsApp, o Google, comprarte ese tipo de empresas, es lo recomendable, ¿no? Las conocidas, las marcas importantes que tengan trayectoria, solvencia y solidez, ¿no? Como para tener una inversión a largo plazo y que te genere un incremento en el valor futuro. Bien, buenísimo. Gracias. Si quieren, ahí pasamos quizás algunas preguntas que por lo menos mientras iban apareciendo sentían que eran más para Patricia. Vos también, Leo, si tenés algo que comentar, aportalo, ¿no? Eh, Pato, hay algunas preguntas, algunas quizás se fueron respondiendo mientras vos ibas comentando, pero no quiero dejar de mencionarlas por si querés puntualizar en alguna parte en específico. Nazarena nos preguntaba, bueno, qué tipo de herramientas de inversión en empresas si hay herramientas de inversión en empresas de energía limpia, empresas B o empresas sustentables. Eh, bueno, está acá la plataforma, ¿no? Si querés comentar algo más de la plataforma. Sí, Eh, ahí, Fer, lo que sumo es que en realidad, digamos, esto que compartíamos hoy tenía que ver con una posibilidad de inversión de personas físicas, por supuesto también hay disponibilidad para personas jurídicas. Nosotros hay un tremendo desafío que tuvimos cuando empezamos a trabajar en oficina para los distintos países, en concreto Argentina y Uruguay, que es el diseño de vehículos a través de los cuales se pudiera hacer ese financiamiento. Entonces, hay un fideicomiso para institucionales que obviamente está como abierto a la posibilidad de inversión, pero eso más a nivel institucional, que es un mecanismo a través del cual se puede hacer un financiamiento, un acompañamiento con tickets más grandes. Y después está el de personas físicas que pueden también hacerse a través de el contrato de mutuo, que es la forma en que se celebra entre las partes, y a través de un vehículo como es un crowdlending, que es el que recientemente estamos por lanzar con una alternativa justamente de lo que crowdlending básicamente es financiamiento colectivo. Y después hay en el mercado, la verdad, digamos, la avidez que tiene nuestro mercado, que es una agenda relativamente nueva, porque esto cuando lo empezamos a conversar allá por el 2017 era más ciencia ficción de lo que hoy, por lo menos la agenda está más aterrizada. Sí hay alternativas que tenemos localmente, pero todavía en el mercado de capitales lo que aparece son, como mencionaba quizás Leo, obligaciones negociables que son con impacto, lo que puede ser algo de bonos verdes, lo que es justamente la plataforma de Bima, pero eso hace sentido en empezar una conversación local
que empiece a hablar de finanzas sostenibles. Y bueno, vamos avanzando, nos gustaría que fuera mucho más rápido, obviamente, pero por ahora no es poco lo que va sucediendo, por lo menos desde el 2017 para acá. Y también algo que no mencioné, en cada una de las operaciones que se aprueban desde Banca Ética, la minuta sale identificando a qué ODS está contribuyendo el financiamiento de esa operación. Que eso aparece en la minuta de cualquier operación y también aparece en los términos y condiciones cuando ingresan a la plataforma, para también inclusive tener mucho más la trazabilidad de en dónde se está invirtiendo y en qué se está contribuyendo con esa inversión. Bien. Y ahí quizás nos hacen algunas preguntas más específicas de cuál es el tiempo mínimo de la inversión y cuál es el rendimiento aproximado, que yo le agrego, quizás si querés explicar muy brevemente qué es la tasa Butler, que quizás no todos conocen, como para tener un poquito más de información respecto de eso. Dale, gracias, Fer. La tasa Butler es una tasa de referencia que hoy, después del jueves pasado, que tuvo una suba un poquito así, como si se quiere, abrupta, tiene una conducta medianamente razonable, digamos, puede hacer algunos picos, está en 129 más 6, 129% más 6, a eso se le agrega un spread. El spread es esto que le decía, es de acuerdo a cómo está digamos, estructurada la operación. Entonces, generalmente no me gusta compararlo con el plazo fijo, porque de nuevo, nosotros estamos operando en economía real, entonces cuando aparece un inversor y dice, bueno, pero a ver, ¿cuánto más voy a ganar yo con esta operación versus un plazo fijo? Y generalmente estamos muy competitivos, unos puntitos por encima del plazo fijo, pero la realidad es que acá lo que hace sentido es el propósito. Estamos invirtiendo en que con esa inversión, sea de 300.000, de 5 millones, de lo que cada uno, digamos, pueda acompañar, está transformando alguna realidad en economía que lo puede ver en términos de trazabilidad. Entonces, ahí el nivel de riesgo está minimizado y es algo que aterriza muy concretamente en qué impacto estoy generando con el dinero en el que estoy invirtiendo. Entonces, la tasa Butler está publicada por Banco Central y el spread, que eso lo dice cada una de las operaciones en la plataforma, indica exactamente cuánto estoy en el próximo mes, cuánto me está repagando esa operación. Como además les hablo como inversora, uno tiene varios sombreros, porque por supuesto uno también se suma, y digamos hasta ahora no ha habido ningún inconveniente, justamente ese repago estuviera en sintonía con lo que hubiera sido un plazo fijo si lo tenía que comparar o hacer un bench de mercado con algún tipo de instrumento con los que estamos hablando. Y después, algo no menor, cuando se hablaba de fondos, es que uno cuando acompaña un fondo, por esta pregunta que traía Nazarena, idealmente, si sabe que ese fondo está generando un impacto muy concreto en lo que puede ser matriz energética, buenísimo, pero habitualmente una vez que sale al mercado, nunca se sabe en qué otras cosas está impactando. Entonces, ahí es donde uno también dice cómo identifica la trazabilidad del dinero y dónde invierte, ¿no? Y aprovechando también que la tasa Butler es una tasa variable, digamos, ¿no? Que mes a mes tiene ese número de conversión que se va adaptando, más el spread que se haya establecido en la inversión puntualmente, ¿no? Y no quiero dejar de repasar más o menos qué tiempo es el tiempo que se compromete la inversión. El máximo 24 meses, con lo cual nosotros un ticket promedio es entre 12 y 24 meses, pero eso por una cuestión de coyuntura, con lo cual ese es Perfecto. el máximo. ¿Y el monto mínimo para invertir? No, nos preguntaba Pili. Sí, perdón, Pili, no te leí. 300.000 es el monto mínimo, 300.000 pesos, siempre recordando que es en pesos. Algo importante que también menciono es nosotros no financiamos ni capital semilla ni startup. Esto digo para la mirada del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente traccionamos con el segmento PYME, donde ya hay un recorrido, ya hay una conducta financiera y ya hay por lo menos un estado contable a partir del cual se puede hacer análisis de riesgo. Entonces eso también le da mayor robustez, digamos, a lo que es la parte de minimizar el riesgo. Pero entendemos que inclusive en el mercado hay varias alternativas para acompañar lo que es
emprendedores o para lo que es capital semilla, con lo cual ese no es nuestro core. Digo también porque inclusive la charla queda abierta, no solamente en términos de potenciales inversores, sino para quienes tengan empresas que también necesiten un financiamiento y quieran contactarnos para eso. Tal cual. Así que eso es importante también si alguien de alguna empresa necesita y trabaja en una empresa que genere impacto, posiblemente pueda aplicar algún fondo que reciba financiamiento, ¿no? Para participar y hacer crecer su actividad. Y ahí tenía ganas de compartir para quienes conocen también a Joan, que después probablemente lo estamos compartiendo en el chat, que en noviembre, para profundizar un poco más en temas de fundamentos de banca ética, está previsto un curso y bueno, quizás en unos pocos minutos no se pueda ampliar tanto, pero para quienes tengan ganas de explorar o profundizar un poquito más, está previsto en noviembre, así que serán bienvenidos. Si querés, contanos brevemente de qué puede ir el curso, qué se puede esperar ahí. Total, tenemos ahí unos minutos. Estamos ya llegando al final. Ok, bueno, quiero ser respetuosa con el espacio de preguntas, si hay alguna más, ante todo. El curso básicamente esto que profundiza en esto que hablábamos, cómo generamos nosotros en una mirada de la economía, cuál es nuestra activa o no participación, no solamente en el contexto actual, sino en esto del uso consciente del dinero. Cuáles son los aspectos y cuáles son aquellas elecciones que tenemos que hacer previo no solamente a lo que tiene que ver con una inversión, a lo que tiene que ver con el tema concretamente del dinero, sino cuál es nuestra relación con el dinero en ese sentido y qué tanto hacemos que determinados escenarios sean generados por nosotros mismos. De alguna manera es un llamado, una forma de interpelarnos y de hacernos cargo y no quizás pensar que las cosas suceden porque hay un otro afuera que las genera, sino cuál protagonista podemos ser y desde nuestro metro cuadrado cuánto podemos transformar. Es como una invitación a ese espacio de transformación que todos tenemos dentro nuestro, todos y cada uno, y bueno, poder expandirlo, poder explorarlo, poder desarrollarlo. Esa es un poco la invitación. Gracias, Pato. Ojalá que varias personas se puedan sumar. La verdad que es un curso que es súper interesante. Nada, para seguir repensándonos, ¿no? Y en este caso, ¿qué hacemos con nuestro dinero? ¿Cómo es nuestra relación con la plata y lo que eso genera, ¿no? Leo, te agrego una pregunta que llegó sobre el final. Ahí Flor nos pregunta qué diferencia hay entre invertir a través de un broker o a través de inversiones que te permite hacer el banco. Bien, sí, el banco te permite hacer algunas inversiones, estás más limitado con respecto a las inversiones que puedes hacer en el banco, te podés estirar hasta, bueno, plazos fijos, algunos ofrecen fondos comunes de inversiones propios del banco, pero bueno, con un broker tenés muchas más opciones, podés adquirir acciones, obligaciones negociables, bonos, CDRs, la cantidad de opciones es mucho mayor en un broker que en un banco, ¿no? Básicamente. Ok, perfecto. Ahí Flor te agradece también. Bueno, ya para ser muy respetuosos del tiempo, no quiero dejar de agradecer enormemente a Leo, a Pato, por toda la explicación. Son temas complicados, difíciles de tratar de meter en una hora. Cuando se preparaba, digamos, este encuentro, veíamos ese desafío, pero siento que han sido muy claros, súper agradecidos. Gracias a todos y a todas por sumarse. No quiero dejar de invitarles al próximo encuentro que va a ser el 30 de octubre a las 10 horas, que está titulado Medidas prácticas para proteger mis cuentas. Esto es un encuentro donde vamos a hablar de estos casos quizás más frecuentes de estafas, cómo mejorar la seguridad que tenemos de nuestros instrumentos y nuestros productos para evitar ahí pasar un mal rato. Y ese va a ser el cuarto encuentro y último de esto que vimos de llamar Octubre Financiero, que es este trabajo articulado entre varias empresas. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse y nos vemos en el próximo encuentro.